no educar a nuestros hijos, de no enseñarles como debemos enseñarles, ¿sí? Porque en realidad nosotros tenemos una responsabilidad con los hijos. Hay muchos que no quieren tomar esa responsabilidad y bueno, hacen lo que sea para no ocuparse mucho de sus hijos. Entonces vamos a estar leyendo en primer libro de Samuel, en el capítulo 4, versículo 12. Y dice: Perdón, me he equivocado. Sí. Bueno, Samuel era para aquellos que no saben la historia, Samuel era un joven que la madre, llamada Ana, no podía tener hijos y bueno, prometió que si Dios le daba un hijo, se lo iba a dejar en el altar, que iba a ser dedicado a Dios. Y resulta que este niño creció allí con Samuel. O sea, cuando nació este niño, porque ella era estéril, Dios le concedió que tuviera ese hijo y entonces ella lo dejó consagrado allí en donde estaba el sacerdote Elí, donde él era el que gobernaba y ministraba. El sacerdote Elí era un juez, ¿sí? Así que era un juez que en realidad, Dios bendiga a Rosy Jiménez. Gracias, hermana, por compartir. Este joven, el sacerdote Elí era un sacerdote en realidad muy bueno, que gobernaba muy bien Israel. ¿Sí? Pero no tenía cuidado con sus hijos. Y este es el gran problema. Dios le bendiga mucho, mi hermana Rosy Jiménez. Él, en realidad, no cuidaba mucho de los hijos, no le importaba mucho. En cierta forma, más que no le importaba, los consentía, que es lo que muchas veces sucede hoy. Y entonces, ¿qué pasa? Que a él no le importaba, a Elí no le importaba lo que ellos estuvieran haciendo. Eran en realidad unos jóvenes muy corruptos y en realidad ellos no obedecían a la palabra de Dios, y no solamente eran jóvenes, sino que ellos también eran sacerdotes de Dios. Y bueno, cuando estos jóvenes cometían muchos errores, entre ellos los errores más graves, porque estos ya eran pecados graves, era que ellos mismos, en cierta forma, se prostituían con las mujeres que estaban ahí en el templo, ¿sí? Afuera del templo. Así que durante el día ellos ministraban y durante la noche ellos salían y se divertían. Y bueno, Dios le había dicho a Elí que
que tenía en cierta forma que gobernar y hacer bien las cosas. Y una de las cosas que nosotros muchas veces no hacemos caso, y a veces tenemos la costumbre de no interferir cuando los hijos están pecando. O sea que muchas veces decimos, bueno, yo voy a hacer, Dios bendiga a Juana Rosario. Muchas veces los jóvenes o los padres dicen, bueno, yo no voy a intervenir en realidad diciéndole cosas a mi hijo, que ellos hagan como ellos quieren y bueno, no los voy a molestar. Pero eso muchas veces es porque hay mucha comodidad en las personas, las cuales no quieren en realidad asumir con las consecuencias, ¿sí? No quiere uno en realidad obedecer a Dios como tiene que obedecer. Dice, y Samuel dice, creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en la batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Efec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió al pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, que se llamaban Ofni y Fitnes, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. ¿Sí? Y dice, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fitnes. Una de las cosas que nosotros debemos entender, Dios había reprendido muchas veces, había hablado a Elí por el comportamiento que tenían sus hijos. Y en realidad Elí era un buen gobernante, pero en cierta forma era un mal padre. ¿Por qué? Porque hay muchas personas
que en el día de hoy consienten a los hijos, ¿sí? Y piensan que consentir a los hijos y darle todo lo que quieren es ser buen padre, ¿sí? Ahora, estos chicos cometían muchos errores y pecados delante de la presencia de Dios, y eran graves los pecados que cometían. Tanto cuando, por ejemplo, agarraban la carne cruda y se la daban a otras personas, hacían negocios con la carne, comían de esa carne media cruda también. Y bueno, era terrible, como les digo. Ellos de noche hacían sus fiestas con las mujeres que estaban fuera del templo. Y Dios había hablado a Elí, y les decía que él tenía que reprender en cierta forma a sus hijos. El pueblo venía y se quejaba delante de Elí, porque como era, para que lo entiendan, era como el gobernador de ese lugar. Entonces, ¿qué sucede? Que él era la autoridad del pueblo y el sacerdote del pueblo. Era en el tiempo de los jueces. O sea, Elí era un juez. Ahora, fíjense bien, Dios, cuando nosotros no hacemos las cosas que tenemos que hacer, que yo he hablado muchas veces, peligra que el sacerdocio de una familia se pierda para siempre. ¿Por qué? Porque si nosotros no educamos a los hijos en las cosas de Dios, si nosotros no hacemos como tenemos que hacer con nuestros hijos, de enseñarles la palabra, de llevarlos a la iglesia, de, si ahora que no se puede ir a la iglesia, enseñarles en el hogar, si nosotros no lo hacemos, no estamos en realidad siendo buenos padres o buenos abuelos, ¿sí? Sino que deben educarse los hijos, los nietos y los bisnietos, deben ser educados en la palabra de Dios. Ellos eran personas que en realidad no tenían respeto por nadie, ni por su padre, ni por su familia, por absolutamente nadie. Entonces cuando Samuel le dijo que lo iba a reprender Dios bendiga a Gloria Granados. Cuando Dios le dijo que iba a reprenderlo por lo que hacían sus hijos, este sacerdote Elí dijo, bueno, que Dios haga como quiera. Y eso fue un gran error, porque siempre nosotros podemos cometer graves errores y pecados. Pero hay que tener en cuenta que hay momentos en que esas palabras pueden ser, que digamos nosotros, pueden ser de gran maldición para la familia. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, bueno, no estamos dándole la educación espiritual a los hijos como corresponde, y alguien nos habla a través, o sea, Dios manda que nos hable a alguien a que los hijos sean educados en las cosas espirituales, en lo que es respecto a Dios, y nosotros decimos, más sí, que hagan como quieran ellos, cuando sean grandes, que ellos elijan. Estamos haciendo un gran daño a todos aquellos que nos siguen a nosotros. Y peligra en algunas familias, si el padre no hace las cosas como corresponde, peligra de que el sacerdocio de esa familia se termine, ¿sí? Y bueno, acá
de repente, la gente se preguntaba, ¿por qué nos ha acontecido esto? ¿Sí? ¿Por qué Dios ha permitido que el pueblo sea en realidad derrotado? ¿Sí? Porque acá dice, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finnes. En realidad, los nombres de estas personas es nombres que significan sin valor, ¿sí? O sea que siempre que miramos el nombre de una persona, el nombre de otra, tienen un significado. Bueno, el significado de Ofni y Finés son personas cuyos nombres significan que ellos no tienen ningún valor. Y así era en realidad, así eran ellos ante la presencia de Dios, las cuales no tenían ningún valor porque no respetaban a Dios, no respetaban el templo de Dios y no respetaban a las personas que estaban cerca de ellos. Eran jóvenes totalmente creídos por el padre que tenían, que era un juez, y a la vez era un sacerdote, el máximo sacerdote en ese lugar, o sea, de más categoría. Entonces, ¿qué pasa? Al suceder esto, al no haber una disciplina como tenía que haber, como este hombre cumplía los dos oficios, ¿sí? El pueblo recibió gran mortandad por no ser una persona correcta, un sacerdote correcto, porque era buen gobernante, pero no era buen padre y no ejercía bien el sacerdote. Dios bendiga a Gina Lee. Dios la bendiga, mi hermana. Bueno, como les digo, él no estaba ejerciendo el sacerdocio ni la paternidad, no la estaba ejerciendo como corresponde. Si nosotros miramos hoy día a nuestro alrededor, ¿cuántas personas en realidad están cumpliendo con su paternidad? ¿Sí? O los padres de cada niño hoy en día, ¿cómo son? Hablemos principalmente de aquellos que van a la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que yo aconsejo siempre es que los niños no estén con el teléfono, con los juegos que hay en los teléfonos. ¿Por qué? Porque esos juegos están indicados especialmente, o están hechos especialmente, se podría decir, diabólicamente hechos. ¿Para qué? Para atrapar las almas de los jóvenes. Y bueno, ¿qué hacen las personas hoy en día? Las personas hoy en día no se preocupan por sus hijos, y para sacárselos de encima, ¿qué hacen? Le dan el teléfono para que ellos jueguen con el teléfono, y cuando los padres no se dan cuenta, ya los hijos están con juegos diabólicos. Y hay personas que van a la iglesia, pero no pueden discernir cuáles son los juegos, digamos, que podrían llegar a mirar, los dibujos que podrían llegar a mirar los niños, y cuáles son los dibujos que son diabólicos. Aparentemente no presentan nada diabólico algunos, otros sí, abiertamente sí
se presentan los dibujos de forma bien diabólica. ¿Y qué sucede? Los padres no están cuidando a los hijos lo que están mirando. Hace poco yo tuve que ir a orar por una persona, a liberarla, porque estaba poseída por un demonio. Ahora, ¿qué estaba sucediendo con esta chica? Se había metido en uno de esos programas que realmente son diabólicos, y sin darse cuenta, poco a poco fue inclinando su vida al suicidio, y no solo al suicidio, sino a matar también a sus familiares. Y claro, cuando uno habla de un juego, de un programa que las personas bajan y se meten y está todo muy bien, pero resulta que son programas en realidad diabólicos, y el fin es matar a las personas que comienzan a jugar esos juegos, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que sucede con nuestros hijos, ¿sí? Tanto los pequeños como los grandes. ¿Por qué? Porque no sé si las personas saben las estadísticas, pero cada día va aumentando gran número de suicidas en el mundo, ¿sí? Y es gran número de suicidas las cuales cada día son de menor edad, ¿sí? Cada día son de menor edad. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos, al estar alejados de Dios, al no saber que Dios puede suplir muchas necesidades, al no saber que Dios puede ayudar y arreglar muchas situaciones adversas que ellos tienen, los jóvenes, en su vida, se amparan o buscan a personas que no son las más indicadas para ayudarlos. Y en estos juegos o programas que bajan, se encuentran con personas que están, algunas preparadas para inducir a otros al suicidio, o se encuentran con personas que están al borde del suicidio. Y bueno, ¿se imaginan ustedes que ustedes tienen un hijo el cual se encierra en su habitación, en su cuarto, y comienzan a mirar cosas diabólicas que ustedes no están controlando? ¿Qué sucede? Que después o puede perder a su hijo o a su hija, y aún más todavía pueden ellos ser transformados e inducidos a matar a sus propios parientes. Esto a lo mejor a ustedes les puede sonar muy brusco, muy violento, pero en el trabajo que yo a veces tengo que hacer liberando personas, yo me encuentro con situaciones muy, muy graves, ¿sí? Y bueno, esta joven, la cual ella vino a mi casa con su mamá, y entonces estuve trabajando para su liberación. ¿Y qué sucedió? Ella estaba bien, pero bien endemoniada. ¿Y qué sucede? Que si esa niña no es atendida por alguien que tiene conocimiento, que es sobre liberación de las personas poseídas por los demonios, esa persona va a terminar matando a la familia y matándose ella.
Muchas veces, por ejemplo, hace un día vi una noticia donde un joven vino, mató a su mamá y mató a su hermana. ¿No creen ustedes que esa persona tiene que estar endemoniada? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que existen lo que se llaman afectos naturales. ¿Sí? Afectos naturales. ¿Cuáles son? Amar al papá, a la mamá, a los hermanos, a los familiares que tenemos más cercanos y a todos los familiares que tenemos, ¿sí? Siempre sentimos amor. Pero cuando esas personas dejan el afecto natural, es porque con seguridad que hay un espíritu que los está molestando, un espíritu que los está induciendo. Y nos toca a nosotros tratar de discernir qué espíritu se metió ahí. Para que ustedes entiendan algo, esta joven fue inducida a ir a uno de esos lugares donde venden cosas dietéticas. Generalmente le dicen así. En otros lugares le dicen un lugar de santería. Pero acá le dicen lugares dietéticos. Y lógicamente allí, en esos lugares dietéticos, las personas no pueden entender que hay una multitud de cosas que no son de Dios y que están preparadas para venderlas, ¿sí? Las cuales, a través de los programas que las personas están llevando adelante, y si quieren adelgazar, y le dicen, bueno, vaya a tal lugar y busque tal agua, ¿sí? Y lógicamente usted va a ir a comprar, o la persona que lo necesite va a ir a comprar esa agua aparentemente milagrosa para adelgazar, y resulta que lo que se está tomando o bebiendo para adelgazar, está tomando y bebiendo algo que ya está preparado diabólicamente. Y usted inocentemente dice, bueno, esto es para adelgazar. Ahora, yo cuando hablé con esta joven, que aplicación se llama, hace rato quiero acordarme, cuando esta joven que comparte, bajó una aplicación y la comparte con muchas personas, quedó atada a esa aplicación y ingirió o bebió esta agua que le mandaron que fuera a comprar. ¿Y qué pasa? Cuando ella vino a mi casa para ser liberada, inmediatamente descubrí que ella tenía demonios en su estómago. Una de las cosas que las personas deben entender, que cuando ingieren algo, cuando van a un curandero, ¿sí? Yo quiero que lo sepan bien, cuando las personas van a los curanderos le pueden dar un agua que usted dice, bueno, era una agua cristalina, limpia, y todavía me dijo que era de Dios. Y bueno, la gente le nombran a Dios y le nombran a Jesús, y con eso creen que ya está todo arreglado. Pero qué Dios y qué amén. Dios la bendiga, Gloria Granadas. ¿Qué Dios está hablando? ¿De qué Dios están hablando? ¿Y qué Jesucristo están hablando? ¿Y qué pasa? No es el Dios ni el Jesucristo nuestro Señor de la Biblia. Es cualquier nombre, cualquiera. Yo tenía un joven que trabajaba, que era un trabajador que yo tenía, y se llamaba Jesús. Y no por eso era buena persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando lo descubrí,
resulta que todos los días me robaba una herramienta, todos los días, y se llamaba Jesús. O sea, que se llame Jesús no quiere decir que es bueno. Solamente nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Todopoderoso, ese es el que nos ha enviado Dios para el bien de nuestras vidas y para ser libre en nuestras vidas, ¿sí? Así que mucho cuidado con aquellas personas que acuden a lugares X, que le mandan a través de una aplicación, vaya y compre esto y tómeselo, porque puede terminar endemoniado. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no conocen un pastor que pueda liberar sus vidas? ¿Qué va a suceder? Van a ir a cientos de médicos, ¿sí? Y no van a encontrar ninguna curación, ninguna sanidad para su vida, ¿sí? Pueden ir a muchos lugares y gastar mucho dinero y no van a lograr nada. ¿Por qué? Porque los demonios que se depositan en el estómago, cuando se toma algo, cuando la gente va a los curanderos, esos no se pueden atacar con medicinas, porque son demonios, las cuales son seres espirituales, las cuales se deben desalojar de la vida de una persona, ¿sí? Espiritualmente, porque son espirituales. Usted no los puede combatir con remedios, ¿sí? Con remedios no se puede combatir. Como muchas personas, por ejemplo, padecen depresión, y bueno, ¿qué pasa? Van al doctor y el doctor les da medicinas para la depresión, pero la medicina es una cuestión física, ¿sí? Y la depresión es una cuestión espiritual. Entonces, nunca se van a encontrar. ¿Por qué? Y porque no tiene nada que ver lo espiritual con la medicina. No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que terminan también suicidándose porque la depresión, si no viene alguien experto en la liberación, no va a ser libre. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué llegamos a este tema? Porque los padres están dejando a los jóvenes como a los niños ver cualquier programa en el teléfono, ¿sí? Cualquier aplicación en el teléfono, sin saber la procedencia y qué es lo que encierra esa aplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es porque por no cuidar a los hijos, ¿sí? Por no cuidar a los hijos. ¿Por qué? Porque Dios da a los hijos para que nosotros los cuidemos, los protejamos, les proveamos y los guiemos espiritualmente. Acá el juez y sacerdote Elí tenía no simples jóvenes, sino tenía 2 hijos sacerdotes, los cuales se habían pervertido al momento de las ofrendas que se cocinaban, ¿sí? Al momento de las ofrendas, ellos, de los animales, ellos estaban pervertidos, y también a la noche, cuando terminaban y salían a la calle, también se pervertían con las mujeres que estaban alrededor del templo. ¿Y qué pasó? Este hombre Elí dijo, bueno, que Dios haga como quiera. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que acá dice la palabra bien claro. Dice, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés,
Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre de la ciudad, a la ciudad, y dadas las nuevas a toda la ciudad, gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Sí, y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también sus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Se da cuenta? Un hombre que estaba instruido en las cosas de Dios, había juzgado bien a Israel, pero no había hecho un buen sacerdocio con sus hijos. No le interesó a sus hijos, sino que, como muchos padres piensan, los consentía y los dejaba que hicieran lo que quisieran. Y él dijo: bueno, que Dios haga como quiera. ¿Y eso qué sucedió? ¿Qué produjo en su familia, en la familia de este sacerdote? Que se terminara el sacerdocio de Elí, tanto matando a sus dos hijos como matándolo también a Elí cuando cayó del susto. Sí, Dios se lo había dicho, Dios se lo había profetizado. Así que, hermanos y hermanas, tengan cuidado con sus hijos, cuídenlos y enséñenlos en la palabra de Dios, y recuerden que es su responsabilidad qué aplicación están bajando en sus teléfonos, porque es allí donde tienen el contacto directo, el contacto diabólico más directo. Se lo dejo en sus manos, hermanos, y que Dios los bendiga y que Dios los alumbre, ¿sí?, el entendimiento, para que sepan cuándo tengan que intervenir con sus hijos y hacerlo en forma especial, pidiéndole, sí, sabiduría a Dios, porque esto es muy peligroso. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, y será hasta el martes, donde nos vamos a volver a encontrar a las 9 p.m. de Argentina. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.